Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, con esa energía contagiosa que siempre me impulsa a traerles lo mejor de lo mejor. Hoy venimos cargados hasta los topes con uno de esos temas que sabemos que les encantan, de esos que despiertan la curiosidad de miles y miles de personas en todo el mundo. Hablamos de esas parejas que roban suspiros en la ficción y que nos hacen soñar despiertos con la posibilidad de que ese amor trascienda la pantalla. Sí, hablamos de historias que nos atrapan, que nos emocionan y que a veces nos dejan preguntándonos, ¿qué hay de cierto detrás de tanta química? Y si hablamos de sueños, de susurros y de esa magia que solo el mundo del espectáculo sabe crear, hay un nombre que resuena con una fuerza arrolladora, un nombre que se ha convertido en sinónimo de talento, carisma y, por supuesto, de una conexión que dejó al mundo entero boquiabierto: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han adivinado a la perfección, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno, a desentrañar juntos, con lupa y con todo el detalle posible, el enigma, el misterio, el secreto de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje fascinante, un recorrido lleno de detalles que quizás se nos escaparon, de especulaciones que alimentaron nuestra imaginación y, quién sabe, quizás hasta alguna verdad reveladora que nos deje con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero antes de zambullirnos en las profundidades de este intrigante misterio, si todavía no forman parte de esta maravillosa familia que estamos construyendo juntos, les invito de corazón, con una sonrisa gigante, a que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse. Su apoyo es nuestro combustible. Ustedes forman parte esencial de esta increíble comunidad, y al suscribirse nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el contenido que tanto disfrutan, que tanto nos apasiona crear y que, espero, les deja con ganas de más. Hace ya un tiempo que a muchos de nosotros nos pareció eterno por la intensidad de lo que estábamos viviendo, que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir acaparó todos y cada uno de los titulares. Y no era para menos. Desde el instante en que compartieron pantalla en la exitosa y fenómeno mundial serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador como la conocemos con cariño en muchos rincones del planeta, la química entre ellos era más que palpable, era una fuerza de la naturaleza, una energía eléctrica que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Era esa chispa mágica que los productores anhelan, esa conexión innegable que hace que el público no solo se enamore perdidamente de los personajes que interpretan, sino, y esto es crucial, de los actores que les dan vida. Pero lo que comenzó como una aparente relación puramente profesional, o al menos eso nos hicieron creer con astucia, pronto se transformó en algo mucho más, o quizás no fue así. Aquí es donde empieza el verdadero juego de la especulación y el análisis. Recuerdo perfectamente el torbellino mediático, el revuelo que se armó en cada rincón del planeta donde Erkenzikuş era un éxito. Las fotografías juntos, capturadas por paparazzi o incluso compartidas de forma sutil por ellos mismos, los likes estratégicos en redes sociales que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar, las entrevistas donde sus miradas se cruzaban de forma nerviosa y cómplice, y donde cada respuesta parecía tener una doble lectura. Parecía, y muchos lo sentíamos así, que la ficción se había escapado de los estudios de grabación, que el romance de Sanem y Can había aterrizado directamente en sus vidas reales, transformando sus rutinas y llenando de ilusión nuestros días. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ilusiona, quién no se permite soñar un poco al ver a dos personas tan carismáticas, tan espectacularmente guapas y con una conexión tan evidente que parecen hechas la una para la otra? Las redes sociales explotaron de una manera que rara vez se ha visto. Fanpages dedicadas exclusivamente a la pareja surgieron como setas después de la lluvia, y cada pequeña interacción, cada foto, cada comentario, cada like entre ellos era analizado hasta el último píxel, hasta el último microsegundo. Se crearon teorías conspirativas de amor verdadero, se desataron debates apasionados entre los creyentes y los escépticos, y la esperanza de verlos juntos en la vida real se convirtió en un deseo colectivo, un anhelo compartido por millones de sus seguidores alrededor del mundo. La prensa turca, conocida por su tenacidad, por su insaciable apetito por los detalles y por no dejar pasar ni la más mínima sombra de una duda, estuvo tras ellos sin descanso, cual sabuesos en busca de la verdad. Cada salida juntos, cada encuentro casual, cada gesto tierno o incluso evasivo, era noticia de primera plana. Y es precisamente ahí, en ese torbellino de información, donde empieza a tejerse el verdadero misterio, el entramado complejo de lo que realmente sucedió o no sucedió.
Porque si bien hubo momentos de cercanía desbordante, de lo que parecían ser declaraciones de amor clandestinas y de miradas que lo decían todo, también hubo periodos de silencio sepulcral, de negaciones veladas que dejaban más preguntas que respuestas, de apariciones públicas por separado que sembraban la semilla de la duda en el corazón de sus fans más fervientes. Y es que en este glamuroso y a menudo cruel mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado a veces se difumina hasta lo imposible, y las apariencias, queridos míos, pueden ser, y a menudo son, muy engañosas. Can Yaman, un torbellino de carisma, conocido por su temperamento pasional, su personalidad arrolladora y una presencia escénica que hipnotiza, y Demet Özdemir, con su dulzura innata, su elegancia natural y una sonrisa que derrite corazones, formaban una pareja, bueno, a simple vista perfecta. Eran la imagen misma de la pareja ideal que los sueños construyen. La gente, los fans, el público en general, querían desesperadamente creer en su historia. Querían que el amor que irradiaban en cada fotograma de Erkénthicus se tradujera, de alguna manera mágica, en una relación duradera, feliz y de cuento de hadas fuera de las cámaras. Y en parte por eso mismo, cuando empezaron a surgir los rumores de un distanciamiento, de una crisis, o incluso de una ruptura, el impacto fue aún mayor, más doloroso. Era como si se nos rompiera una pequeña y preciada ilusión, una ventana a ese mundo de fantasía que tanto nos gustaba visitar. Ahora bien, ¿cuál era ese secreto que tanto se rumoreaba, que tanto se tejía en las redes sociales y en las páginas de las revistas? Las especulaciones iban desde un romance real, pero llevado con una discreción extrema para proteger la intensidad de su vínculo, hasta una estrategia de marketing de lo más inteligente y audaz, diseñada para mantener viva la llama de su popularidad y el interés del público en su conexión. Había quienes decían con absoluta convicción que su amor era tan intenso, tan puro, que preferían mantenerlo alejado de los focos de la prensa, de las miradas curiosas, para protegerlo de la toxicidad del mundo mediático, para que no se marchitara bajo el escrutinio constante. Mientras tanto, otros sostenían con igual fervor que la intensidad de sus seguidores era tan grande, tan demandante, que cualquier declaración oficial sobre su estado sentimental podría haber eclipsado sus carreras individuales, desviando la atención de su talento y de sus proyectos futuros. Pensemos un momento en el impacto de Erkénthicus. La serie no fue solo un éxito, fue un fenómeno global. Millones y millones de espectadores en todos los continentes se engancharon a la cautivadora historia de Sanemi Khan, a sus enredos, a sus diálogos ingeniosos, a su amor improbable pero irresistible. Y una parte fundamental, quizás la más importante, de ese éxito estratosférico residía en la química electrificante y la conexión innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los productores de la serie, que son personas sumamente astutas y conocedoras del público, sabían esto a la perfección. Y era completamente lógico, desde un punto de vista empresarial y de marketing, que quisieran exprimir al máximo esa conexión tan valiosa. Las redes sociales, como bien sabemos todos hoy en día, son una herramienta potentísima, un arma de doble filo, para la promoción de cualquier producto, y en este caso, el producto éramos ellos y la serie. Unos cuantos me gusta estratégicos colocados en el momento justo, unas fotografías compartidas en momentos clave que alimentaban la imaginación, unas entrevistas cuidadosamente guionizadas donde se les permitía mantener una ambigüedad calculada. Todo ello alimentaba la hoguera de la imaginación del público, mantenía la serie en la conversación constante y, sobre todo, mantenía a Erkénthicus en el candelero, generando esa expectación que se traduce en ratings y ventas. Por otro lado, debemos considerar las personalidades de ambos actores. Can Yaman es un hombre conocido, o al menos así se refleja en los medios y en su propia imagen pública, por tener una vida personal bastante intensa, apasionada y a menudo expuesta. Sus relaciones sentimentales han sido frecuentemente objeto de titulares, siempre con un aire de gran pasión, de intensidad emocional y a veces de cierta volatilidad. Demet, por su parte, se ha mostrado siempre, y esto es digno de admiración, más reservada, más enfocada en su carrera profesional, en su desarrollo artístico y en mantener un perfil más bajo en lo que respecta a su vida privada. Esta aparente diferencia de estilos, de enfoques ante la vida y ante la exposición mediática, podría haber sido un punto de fricción real en una relación, o simplemente un motivo más que suficiente para que su relación, si es que existió de forma seria y comprometida, fuera manejada con una cautela extrema, casi de espionaje, para evitar un escándalo o una exposición no deseada. Hubo un momento especialmente curioso, un punto álgido en la especulación que alimentó la esperanza de muchos de sus seguidores.
Ambos actores compartieron unas idílicas vacaciones en las Maldivas. Las fotos, los vídeos, las historias compartidas en tiempo real, todo parecía gritar a los cuatro vientos, a viva voz, que confirmaban lo que muchos deseaban, lo que muchos anhelaban, que estaban juntos, que se amaban. La complicidad en esas imágenes era innegable, la felicidad en sus rostros era palpable. Parecían, sin lugar a dudas, una pareja enamorada disfrutando de un paraíso terrenal, ajenos al mundo y a las cámaras. Y justo cuando la euforia estaba en su punto más álgido, cuando la confirmación parecía inminente, las noticias empezaron a cambiar de rumbo. Se habló de crisis, de distanciamiento, de problemas insalvables, y de repente, las entrevistas volvieron a ser más cautelosas, las respuestas más evasivas, las miradas más esquivas. ¿Fue esto una táctica orquestada para mantener el interés del público en vilo, para generar más expectación? ¿O realmente atravesaron dificultades insalvables en su relación, dificultades que no supieron o no pudieron superar? Lo cierto es que después de un periodo de intensa especulación y de altibajos en la información mediática, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir dio un giro que nos dejó con muchas preguntas sin respuesta. Si bien es cierto que nunca hubo una confirmación oficial y rotunda de un noviazgo formal y duradero, de esos que se anuncian a bombo y platillo y se sellan con anillos, las señales, los gestos, las miradas apuntaban fuertemente en esa dirección. Lo que sí es innegable, y esto lo podemos afirmar con total seguridad, es que existía una conexión especial, una afinidad profunda entre ellos. Se admiraban mutuamente en el plano profesional, se respetaban como compañeros de trabajo y para el público, para millones de fans, representaban la pareja ideal, el sueño romántico hecho realidad. Entonces, ¿cuál era ese gran secreto que tanto se rumoreaba? Si es que hubo un secreto en sí mismo, no fue tanto la existencia de un romance, si es que éste existió, sino más bien la forma magistral en que se gestionó, la manera en que se presentó, o se ocultó al público. En el competitivo y a menudo implacable mundo del espectáculo, la línea que separa la vida real de la promoción de un producto es a menudo muy delgada, casi invisible. Es muy posible que la intensidad de la reacción del público ante su química en pantalla los llevara, o los obligara, a tomar decisiones estratégicas que iban más allá de lo puramente personal. Quizás en sus inicios hubo una relación genuina, un amor incipiente, pero la enorme presión mediática, la voracidad de la prensa y la necesidad inherente de mantener un cierto aura de misterio para no estropear la magia de la serie, los obligó a ser más reservados, a medir cada palabra, cada gesto. Y es que piensen en esto por un momento, cuando una pareja de actores tiene una química tan potente, tan desbordante, tan creíble en pantalla, los fans, el público anhelan, que esa magia continúe fuera de la pantalla. Quieren que el cuento de hadas siga su curso. Si se confirman rápidamente como pareja oficial, como novios consolidados, se corre el riesgo inherente de que esa idealización se desvanezca, de que la magia se rompa, o de que la gente empiece a verlos más como una pareja de famosos, más como un producto del entretenimiento que como los personajes entrañables que tanto amaron y que tanto les hicieron soñar. En cambio, mantener un aura de misterio, esa constante pregunta de ¿están juntos o no?, de quizás sí, quizás no, puede ser una forma increíblemente efectiva y astuta de mantener viva la fantasía, de alimentar el interés del público y de mantener a la audiencia enganchada a su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella. Entonces, ¿cuál es el gran secreto, el quid de la cuestión? Quizás el secreto no reside en la simple existencia de un romance, o en la ausencia de uno, sino más bien en la magnitud descomunal de la atención que generaron y en cómo esa atención, esa mirada constante del público y los medios, moldeó su comportamiento público, sus decisiones, sus interacciones. La industria del entretenimiento es en esencia un juego de percepciones, un teatro de sombras y luces donde la imagen lo es todo. Y Can Yaman y Demet Özdemir, ya sea de forma consciente y calculada, o de forma más intuitiva y a veces abrumada, se convirtieron en maestros de ese juego. Lograron de manera espectacular que millones de personas estuvieran pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada uno de sus gestos, de cada uno de sus suspiros, esperando una pista, una confirmación, una revelación. Recordemos que ambos son profesionales consumados, artistas de talento y dedicación. Han construido y siguen construyendo eras sólidas y reconocidas a nivel internacional. Y en ese camino profesional, la imagen pública, la construcción de una narrativa personal atractiva, es fundamental. No es en absoluto descabellado pensar que se beneficiaron mutuamente de la atención que generaba su supuesta relación,
o de la ambigüedad en torno a ella. Para Can Yaman, esta atención consolidó su imagen de galán apasionado, deseado y con un magnetismo inigualable. Para Demet, la emparejó con uno de los actores más populares y mediáticos del momento, lo que sin duda impulsó significativamente su perfil internacional y la proyectó a una mayor audiencia. Hoy en día, sus caminos sentimentales parecen haber tomado direcciones distintas, direcciones que al menos públicamente parecen más definidas. Can Yaman ha tenido otras parejas conocidas, y Demet Özdemir también ha vivido sus propias historias, sus propias relaciones. Pero la huella imborrable de Erkenci y sobre todo, la huella imborrable de la conexión entre Can y Demet, perdura en la memoria colectiva de sus fans. Y es esa conexión, esa química que traspasó las barreras de la pantalla, la que alimentó un sinfín de especulaciones, de debates apasionados y sobre todo, un cariño inmenso y una admiración profunda por parte de sus seguidores. Entonces, para intentar resumir este fascinante enigma, el secreto de Can Yaman y Demet Özdemir no es una única revelación explosiva, un único dato impactante que lo explique todo. Es más bien una compleja y fascinante combinación de factores, una química innegable en pantalla que prendió la chispa, una maquinaria mediática muy activa y hábil en la generación de expectación, y un público global, ávido de creer en historias de amor, en romances de cuento de hadas, en la magia del cine y la televisión. Lo que empezó como una ficción, como un guión cuidadosamente escrito, probablemente se nutrió de una relación real, de una conexión auténtica, pero la forma en que esa relación, si existió, se gestionó, se mantuvo en un delicado equilibrio entre la discreción y la sugerencia, fue lo que realmente cautivó a la audiencia y generó ese misterio tan cautivador que tanto nos gusta desentrañar y analizar. El verdadero secreto, quizás, reside en el poder de la ilusión, en la fuerza de la imaginación colectiva y en la extraordinaria capacidad de dos grandes actores para crear, juntos, una fantasía compartida que nos cautivó a todos, nos hizo soñar y nos mantuvo pegados a la pantalla, deseando que esa magia nunca terminara. Y hasta aquí nuestro profundo y apasionado recorrido por el misterio de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté investigándolo, escribiéndolo y compartiéndolo con ustedes. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo un romance real y sólido entre ellos? ¿O fue más bien una estrategia de marketing inteligente, una danza calculada entre la realidad y la ficción para mantener viva la llama de su popularidad? Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su opinión es súper importante para nosotros, nos enriquece y nos ayuda a seguir creando contenido que resuene con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha sacado una sonrisa o les ha hecho pensar, no se olviden de darle un gran, un enorme, un espectacular me gusta. Compártanlo con todos sus amigos, con todos aquellos que también aman estas historias del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, porque créanme, vienen cosas fascinantes. Nos vemos muy pronto con más historias que nos harán soñar, debatir y emocionarnos. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura.